Muy bien, estamos grabando. Bueno, vamos entonces a dar inicio a eh, los errores innatos del metabolismo relacionados con los lípidos. Entonces, voy a dejar de compartir mi cámara. Comparto la pantalla. Muy bien. Entonces vamos a ver los errores innatos del metabolismo de la beta oxidación. Eh, Recordemos entonces que los lípidos o los ácidos grasos, hay algo que es importante. Aquí vamos a ver un grupo de enfermedades relacionadas con los ácidos grasos, con macromoléculas complejas, con los más frecuentes. Hay algo que no se incluye dentro de este curso por cuestiones de tiempo, que son los errores innatos del metabolismo que están relacionados con las lipoproteínas. Pero hacen también parte de estas enfermedades. Bueno, para entender entonces este grupo de enfermedades tenemos que recordar algunas características de la oxidación de ácidos grasos, que es esta sigla que vemos acá, OAG, oxidación de ácidos grasos. Bien. Entonces, recordemos que nosotros tenemos que tener una homeostasis energética que generalmente está, o generalmente no, sino que está representada en la homeostasis de glucosa. Entonces, uno de los combustibles que proporciona energía tenemos los carbohidratos, ya acabamos de ver eso, tenemos los lípidos y tenemos las proteínas. Nosotros acabamos de pasar el grupo de enfermedades que tienen que ver con los carbohidratos y que tienen una importancia relevante porque tenemos algunos órganos y células que son glucodependientes. Estamos hablando del cerebro y estamos hablando de los glóbulos rojos. A pesar de que estamos hablando del grupo que tiene que ver con los lípidos, pues resulta que los ácidos grasos, los lípidos, las moléculas complejas que hacen parte de los lípidos, tienen un papel fundamental en la homeostasis energética, sobre todo de algunos órganos y tejidos que pues dependen totalmente de eso. Y estamos hablando en especial del corazón, del hígado y del músculo esquelético. Cuando tenemos un desbalance energético que se da cuando hemos, en situaciones normales, cuando hemos gastado todos esos depósitos de glucosa que está representado en glucógeno, como vimos en las glucogenosis, entonces el organismo empieza a buscar otros combustibles para mantener esa homeostasis. Y entonces ahí viene la grasa, ¿cierto? Los lípidos, que los tenemos en los gorditos. Ahí, un momento, por favor.
bueno, disculpen ustedes. Entonces, entonces, claro, cuando se está en el ayuno y acaban esos depósitos, va hacia la grasa. Entonces ahí tenemos un órgano que es protagónico y es el hígado, ¿cierto? Ese corazón del metabolismo que es el hígado. Porque cuando esas reservas se acaban, entonces por la gracia tenemos mecanismos que evolutivamente se han ido desarrollando, como es la producción de cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos, ¿cierto? También se van o mejor dicho, va a estar articulado a la oxidación de ácidos grasos. Entonces, bueno, esto es para todo lo que acabé era con esta diapositiva. Esta gráfica que me gusta mucho porque es una manera sencilla, simple de mostrarles a ustedes la red metabólica, que es muy compleja, pero de esta gráfica de Matthews, de la bioquímica de Matthews, ¿cierto? Nos lo muestra de una manera simplificada. Ya nosotros vimos esta parte de los polisacáridos, ahora estamos en la parte de los lípidos. Hoy nos vamos a centrar específicamente en los ácidos grasos. Bueno, entonces, para que se dé esa beta oxidación, ¿sí? Vamos a tener varios aspectos que están implicados en ese ciclo de la beta oxidación. Tenemos un ciclo que es el ciclo de la carnitina, porque recordemos que la beta oxidación se da en la mitocondria. Por eso muchas veces estas enfermedades están agrupadas, este grupo de enfermedades están agrupadas como enfermedades mitocondriales. Pero además de eso, por el efecto que tiene y los productos que se hacen, se acopla a la cadena respiratoria. Cuando no tenemos, y como lo acabamos de ver, esa energía suficiente, entonces se promueve la síntesis de cuerpos cetónicos. Esta foto que tenemos acá, esa gráfica que tenemos acá, también me gusta mucho, es del libro de Matthews. Entonces recordemos un poquito cómo se da la oxidación de ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos tienen que tener una modificación para poder entrar a la mitocondria, y esa modificación y esa entrada se va a hacer a través de una proteína que es la carnitina. Ya vamos a ver un poquito en detalle eso, ¿cierto? Entonces, ese ácido graso, ya una vez activado, ya una vez que a través de la carnitina entra dentro de la matriz mitocondrial, y allí entonces se van a dar ya esa carnitina se suelta, queda ese ácido graso activado como acetilcoenzima A, y empieza una serie de ciclos. Por eso se llama la ruta de la beta oxidación. Recordemos que los ácidos grasos es una cadena de carbonos, y entonces lo que va a hacer esa beta oxidación es que va a empezar a sacar por pares esa cadena de carbonos, ¿cierto? Cada que se da un ciclo, entonces lo que vamos a tener es que se va a ir acortando ese ácido graso en dos carbonos. Los 4 grandes pasos que se dan y en los que están implicados las enzimas que vamos a ver ahorita, entonces son una deshidrogenación, una hidratación, una deshidrogenación en un tercer lugar, y finalmente una fragmentación tiólica, ¿cierto? Que es lo que hace que nos salga nuestro par de carbonos. Importante aquí que en ese proceso de ese ciclo, porque esto se va ciclando tantas veces como sea la longitud del ácido graso, entonces la actividad de las enzimas que están implicadas van a producir FADH
flavin adenin dinucleótido o NADH, nicotinamin adenin nucleótido. Muy bien. Tenemos una variación que es lo que se llama la alfa oxidación del ácido fitánico, y que cuando tenemos una de las enzimas que está implicada en esa, no la vamos a ver en detalle, no es muy frecuente, se da lo que se llama la enfermedad de Rems. Bueno. Bueno, aquí quiero decir algo. Entonces aquí, por ejemplo, eh, en esta beta oxidación, recordemos que eh, para que se dé la beta oxidación, ¿cierto? Que se da en este carbono de acá, este tipo de aminoácidos tienen este doble enlace, entonces necesitamos hacer una readecuación, una oxidación a reducción para convertir este ácido graso en la forma en que estructural, estereoquímica, que pueda reconocerse y que haya, se pueda empezar a partir de acá esa beta oxidación. Bien, importante aquí, eso lo vemos un poquito más luego. A partir de eso se van a producir entonces acetilcoenzima A, se va a hacer isobutilcoenzima A y propionilcoenzima A, que hace parte de los ácidos orgánicos que después vamos a ver más adelante. También es importante recordar que nosotros entonces, de acuerdo a las dinámicas del organismo, de acuerdo a las necesidades energéticas, eh, al estado metabólico, las necesidades energéticas, entonces nosotros activamos la producción de cuerpos cetónicos para mantener esa homeostasis energética. Y esos cuerpos cetónicos se van a realizar básicamente en el hígado. Bien. Recordemos entonces que hay un punto muy importante que es la movilización de los ácidos grasos. Nosotros tenemos en nuestro tejido adiposo, en forma de triglicérido, tenemos los ácidos grasos. Esta es una gráfica también de Matthews, ¿cierto? Esta célula, que es un adipocito, básicamente es una gota de aceite llena de triglicéridos, y entonces esos triglicéridos pues los vamos a ir, los metabolizamos para convertirlos en ácidos grasos. Aquí es muy importante algo que a veces es un poquito hay algunos errores en algunos libros, y es el hecho de que los ácidos grasos no tienen la capacidad, o sea, no pueden andar libre. De hecho, los ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo pueden llegar a ser muy tóxicos. Generalmente estos ácidos grasos van unidos a la albúmina para poder ser transportados hasta el hígado o hasta el músculo, donde sea necesario, ¿cierto? Ya para hacer la beta oxidación. También tenemos que pensar que estos ácidos grasos que están, o los triglicéridos, la activación de ese metabolismo, ese catabolismo de triglicéridos, va a estar muy sujeto a las hormonas. Pues nosotros hablamos de manera importante, y siempre hablamos de ese balance insulina-glucagón, pero también van a estar otras hormonas, pues aquí no vamos a hablar en detalle de eso, como la adrenalina, el cortisol, etcétera. Lo interesante de eso es que esa modulación de hormonas que va a estar dado, por ejemplo, cuando hay un estado hipoglicémico, todos nosotros siempre hacemos pues una especie de hipoglicemia, es decir, cuando por ejemplo nosotros estamos en ayuno, incluso ya en un ayuno muy prolongado, nosotros entonces
por esa detección de las hormonas se estimula que haya una lipólisis donde básicamente vía esa lipoproteína lipasa entonces van a salir esos ácidos grasos, esa hidrolización de los triglicéridos que se van a liberar al torrente sanguíneo. Bueno, pero entonces ya esos ácidos grasos tienen que llegar a la mitocondria. Y para poder entrar a la mitocondria, pues ellos no pueden fluir normalmente. Por un lado, el ácido graso, recordemos que este es un acil con una cadena policarbonada, ¿cierto? Que tiene que ser activado para que sea reconocido y pueda pasar por esta proteína que es lo que se llama el ciclo o el complejo carnitina, ¿cierto? Ya les voy a decir algo, les pongo de tarea para que lo vean el fin de semana, mejor dicho, les voy a decir de una vez. Recuerden que todo lo que mencioné de productos, de medicamentos, de serie, a mí no me pagan ni hago propaganda de nada. Todo es por el beneficio de los pacientes y ustedes en su aprendizaje. En estos momentos en Netflix se pueden ver, hay una serie documental que se llama Diagnóstico y en el primer capítulo es sobre la CPT2, o sea, la carnitin palmitoil transferasa 2. Véanse lo que es súper interesante. Bueno, es con esta doctora Lisa Sander, la del New York Times. Bueno, en todo caso, ¿qué sucede? Que entonces viene esta acetilcoenzima sintetasa, ¿cierto? Y entonces nos activa el acilcoenzima A. Una vez está activado ese ácido graso, o sea, se le pone la acilcoenzima A, entonces ya puede a través de la carnitina, de ahora en adelante le vamos a hablar CPT1 o 2. Entonces pasa de este medio extra citoplasmático, pasa aquí estamos en el espacio intramembranal, ¿cierto? Este es el citoplasma, tenemos la membrana externa, pasa entonces aquí en este transportador y lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar a ese acetilcoenzima A la carnitina para luego pasar la membrana interna a través de la CPT2, o sea, carnitin palmitoil transferasa 2, ¿cierto? Allí se libera entonces el ácido graso y empieza la beta oxidación. También es muy importante recordar y darle un papel protagónico al acetilcoenzima A, porque la acetilcoenzima A se vuelve como una especie de, mejor dicho, las células y los metabolismos son sensibles a los niveles o a las concentraciones de acetilcoenzima A. Entonces, por ejemplo, en la actividad muscular, como en el músculo esquelético y cardíaco, ese acetilcoenzima A de alguna manera nos va a hablar cómo está esa homeostasis energética. Recordemos que ese acetilcoenzima A se va a ir hacia ciclo de Krebs, entonces de alguna manera nos está hablando cómo está ese estado energético. Lo mismo pasa para en el hígado. Pero en el hígado, bueno, un momento, aquí se me olvidó decir una cosa muy importante y es que aquí en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco también va a estar asociado a los aminoácidos que pueden convertirse en energía, es decir, donde su esqueleto carbonado es utilizado para producir energía. Bien. Recordemos que los cuerpos cetónicos son muy importantes porque los ácidos grasos no tienen la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica, pero los cuerpos cetónicos sí pueden pasarlo. Entonces por eso son tan importantes.
Normalmente nosotros tenemos estos eventos cuando estamos en ayuno, cuando hay un ejercicio vigoroso o prolongado o cuando hay un estrés celular como por ejemplo en la fiebre, ¿cierto? ¿Qué sucede? Nosotros vamos a disminuir los niveles de glucosa, o sea, la homeostasis calórica representada en glucosa. Entonces, pues lógicamente vamos a necesitar un aumento vamos a tener que utilizar los ácidos grasos. Y entonces para utilizar esos ácidos grasos normalmente utilizamos la beta oxidación porque se aumenta el consumo de ácidos grasos, ¿cierto? Y se va a disminuir el acetilcoenzima. Pero ¿qué sucede? Cuando está interrumpida la beta oxidación, entonces va a seguir ese desbalance metabólico, ¿cierto? Que va a llevar a que el aumento es decir, que no puedan haber los suficientes ácidos grasos, o sea que hay una depleción de los ácidos grasos, pero además hay una depleción del acetilcoenzima porque no tenemos ácidos grasos de donde tenerla. Entonces, vamos a tener que se empieza a disparar la gluconeogénesis, pero como además de eso, pues ya se han acabado los depósitos, la rata que podemos hacer a través de los aminoácidos no es lo suficiente y como resultado de eso vamos a tener una franca hipoglicemia. Como estábamos compensando a través de aminoácidos, entonces lógicamente se liberaba ese grupo, ese amoníaco, ese ion amonio, entonces se empieza a producir síntesis de urea, o sea, ureagénesis, y eso va a ver que rápidamente aumentemos el amonio, entonces hay una hiperamonemia. Como no logramos de todas maneras con estas estrategias tener los niveles adecuados de ATP, pues entonces vienen todas las alteraciones. Entonces, la interrupción de esa beta oxidación va a llevar a un problema metabólico que no, y eso es muy importante, ojo porque pregunto eso en el examen, ¿cierto? Esa interrupción va a producir una hipoglicemia, una hipocetosis y una hiperamonemia. Cuando ustedes tengan el encuentro de estas tres manifestaciones, hipoglicemia, hipocetosis y hiperamonemia, hay que pensar que posiblemente hay una interrupción de la beta oxidación. Como esto se va a dar de manera crónica, entonces va a empezar a haber un deterioro de órganos como el hígado, como el músculo esquelético, como el músculo cardíaco, pues, o cardíacos, incluso neurológico, ¿cierto? Ahora, recuerden que el neurológico es porque ese déficit, y por un lado tenemos el problema de la hipoglicemia, o sea, la falta energética, no producimos cuerpos cetónicos y además tenemos la hiperamonemia. Recordemos que el amonio es supremamente neurotóxico. Bien, entonces, más o menos, imagínense, hace tan poquito, o sea, hace unos 110 años, ¿cierto? 110, 115 años que se encontraron los ácidos grasos en orinas de perros. Apenas por allá en el 55 se empezó a caracterizar el ciclo de la carnitina y en la década de los 70, mira, este es el año en que yo nací, en los 70 se empezaron a hacer la descripción de los primeros errores innatos del metabolismo relacionados con ácidos grasos. Este es CPT2 y esta es enfermedad de ácidos grasos de cadena media, de la sigla en inglés.
Ya en los 80 ya se hicieron las caracterizaciones enzimáticas y se clonaron algunos de estos genes. Bueno, vamos a hacer un pequeñito recorderis que va a ser importante para lo que vamos a ver de lo que es un ácido graso. Este es el ácido palmítico, un ácido graso de 16 carbones, pero pues nosotros tenemos, tenemos otra serie de ácidos grasos, como por ejemplo los ácidos grasos esenciales, ¿cierto? Como el ácido linoleico, los que son de 18, bueno, etcétera. Pero básicamente lo que tenemos que recordar es que químicamente hay una nomenclatura, ¿cierto? Y debido a esa nomenclatura, la oxidación que se da en esta parte, ¿cierto? Por lo cual tiene el nombre, el enlace que es el enlace beta, se llama entonces, que ocurre en el carbono 3 o carbono beta, beta oxidación. Bueno, esta gráfica que ustedes ven acá es una gráfica de Saduray. Y quiero explicarles unas muy importante. Eso quiero que lo tengan en cuenta para estudiar, porque es como de las gráficas más limpias para poder entender esto. Recuerden que los ácidos grasos tienen que internalizarse hasta la matriz mitocondrial. Voy a explicar aquí una cosita porque después vamos, estas de las clases que no es que me agrade darlas mucho, les digo sinceramente muchachos, porque los cuadros clínicos todos son muy parecidos y todo es muy repetitivo y se repite, y incluso en la vida misma, ¿cierto? Entonces, pero hay como dos grandes grupos, que son estos de acá, que son los ácidos grasos, y lo que son los de las carnitinas, ¿cierto? Bueno, entonces, recordemos que el ácido graso hay que meterlo aquí a la matriz mitocondrial. Entonces, hay que pasar las membranas de la matriz mitocondrial. Por un lado tenemos que esa carnitina se va a expresar afuera y tiene que entrar acá, ¿cierto? Entra aquí al espacio intramitocondrial, la activación, ¿cierto? Y entonces tenemos dos tipos, incluso también hay enfermedades, pero las más frecuentes son la CPT1 y CPT2, carnitin palmitoil transaminasa, que ahora en adelante lo vamos a hablar, CPT1 y CPT2. Bueno, muy bien. Estos son algunos de los tipos de enfermedades que se dan a nivel de estos transportadores. Pero ya tenemos unos que están directamente relacionados. Bueno, esto que tenemos aquí es la cadena respiratoria, ¿cierto? Tenemos las enzimas que están con la beta oxidación. Entonces, recordemos que un aminoácido entra como un aminoácido de cadena larga, muy larga. Por eso se llama enfermedad. ¿Cómo es? Sí, enfermedad de ácido graso de cadena muy larga. Esa es de la sigla en inglés, ¿cierto? Como cada que se va dando la beta oxidación se va cortando, dependiendo la enzima donde esté, pues va a ser como el cuadro clínico por un lado, ¿cierto? El que sea más severa unas que otras. Y por otro lado, los ácidos grasos que se van a detectar. Bueno, aquí les dejo esto, es para que vean los signos. Este es otro tipo de gráfica que también, aquí están con estos nombres que son, les pongo como las dos opciones para que cada uno escoge el que mejor le parezca. Aquí está con los nombres que es de la sigla en inglés, pero aquí este que me gusta mucho porque nos está mostrando es por el número de carbonos. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a mirar, recordemos que las enfermedades de la beta oxidación también las tenemos como enfermedades mitocondriales. Entonces vamos a tener los defectos que están relacionados con la
carnitina, ¿cierto? Es decir, con el ciclo de la carnitina, es decir, las proteínas, o sea, la carnitina, los transportadores, bueno. Y vamos a tener los que están exactamente con la beta oxidación. Aquí hay uno que vamos a ver que lo vemos de último, que es con una enzima que tiene que ver con la transferencia de electrones. Esta tabla es muy útil, les va a servir mucho para los casos clínicos que les pongo en el examen y que a la hora de la verdad, cuando ustedes estén en la clínica, cuando ustedes, esto generalmente lo ven los pediatras, los hepatólogos, ¿cierto? Los cardiólogos, muchas de estas enfermedades son enfermedades que se presentan sobre todo en los primeros años de vida, entonces generalmente los ven los pediatras, neuropediatras, cardiólogos, etcétera. Tenemos como unas manifestaciones que son como las que generalmente vemos, vamos a ver cómo va cambiando, ¿cierto? Que es la hipoglicemia, la cardiomiopatía, rhabdomiolisis, ¿cierto? Y la debilidad muscular. Esta es otra tabla que es, muchachos, consérvenla ustedes, ahí les envío el PPT si no tienen el libro, pero estas, pues sí son las tablas con las que que me guío para los pacientes que veo, ¿cierto? Desafortunadamente todavía nosotros estamos muy atrasados tecnológicamente, pero les adelanto de lo que vamos a ver un poquito soso en las siguientes diapositivas, es que lo que va a definir el tipo de enfermedad asociada con la oxidación de ácidos grasos va a ser la determinaciones de acilcarnitinas en plasma. Y básicamente va a ser por el número, o sea, por el número no, sino por los ácidos grasos que usted encuentre y por la determinación de carnitinas y acilcarnitinas, ¿cierto? También tenemos algunos metabolitos que se pueden encontrar a nivel de la orina, y los ácidos orgánicos que algunas veces se utilizan, aunque eso se utiliza más para las acidurias orgánicas, pero el gol estándar son la determinación de ácidos grasos y acilcarnitinas. Bueno, entonces, para los que tienen que ver con el ciclo de la carnitina o los transportadores, entonces están básicamente la CPT1 y la CPT2. Entonces, dentro de la CPT1, ¿cierto? Están la CPT1A y la B. Entonces, tenemos que, ya vimos que esta carnitin palmitoil transferasa 1 está hacia la membrana externa de la mitocondria. Básicamente lo que va a hacer esta proteína es que va a convertir ese acilcoenzima que está activado en acilcarnitina. Vale. Tenemos también importante recordar que la actividad de como translocalasa, ¿cierto? Que es la que nos va a llevar hasta la matriz, finalmente pues hacia la matriz mitocondrial para la beta oxidación. Entonces, en los que tienen que ver, en lo que se llaman los defectos del ciclo de la carnitina, o de efectos de la carnitina, entonces tenemos estos cuatro, ¿cierto? Vamos en... Ay, sí. Entonces, hay otra cosa importante. En los ácidos grasos se catabolizan o se oxidan en la mitocondria. Sin embargo, tenemos unos ácidos grasos de cadena corta que se catabolizan en los perixosomas. Por eso también a veces están clasificadas estas enfermedades como enfermedades peroxisomales. Bueno, los ácidos grasos ya vimos entonces que esos ácidos grasos no pueden estar libres en el plasma, ¿cierto? Sino que tienen que estar asociados
alguna proteína para poder ir a sus órganos blancos. Y eso hace entonces las diferentes formas o presentaciones de la enfermedad. Entonces, en la CPT1 tenemos la presentación hepática, la muscular y la cerebral. Bueno, entonces la más frecuente es la hepática. Estas enfermedades generalmente se presentan en los primeros meses de vida, más o menos después del primer año. Es importante recordar, pues sí, que estos chicos muchas veces realmente ya han mostrado algunas manifestaciones, pero tanto los padres como los clínicos no alcanzan a ver, sino cuando ya tienen una franca crisis en los cuales presentan una hipoglicemia, hipocetósica, hiperamonemia, y aquí es muy importante el perfil hepático porque hay un aumento de transaminasas de GOT, GPT y GGT. Ahora, dentro de la CPT2, estamos en la CPT1, dentro de la CPT2, recuerden lo que les digo, cada grupo de estas enfermedades tienen diferentes designaciones, ¿cierto? Hay unas que las tenemos como presentación. Miren que en el pasado decimos isoformas. Bueno, en esta entonces es por formas. Entonces tenemos la forma o tipo o presentación, que podríamos decir que es sinónimo. Tenemos la neonatal letal, la de la infancia o la hepatocardiomuscular y la adulta miopática. La más letal, la más severa es la neonatal, y por eso se llama neonatal letal, ¿cierto? Generalmente esto se puede presentar entre horas de nacido, es decir, una vez inicia el bebé la alimentación materna, entonces activa todo su metabolismo en cuestión de horas o en los 4 días. Eso pues va a depender de la severidad. Estos niños entran de manera importante, convulsionan, ya hacen una hepatomegalia, cardiomegalia, arritmia, dismorfias y pues generalmente fallecen. En la forma de infancia o la hepatocardiomuscular se presentan en los primeros, entre los 6 meses y los 2 años y medio. Entonces ahí se va a presentar también hipoglicemia, hipocetosemia, convulsiones, hiperamonemia. Aquí tenemos que no solamente va a ser importante el perfil hepático, que va a estar alterado, sobre todo representado en las transaminasas, sino que además de eso vamos a tener muy aumentada la CPK, o sea, la creatininfosfoquinasa. Por eso se llama hepatocardiomuscular. ¿De qué fallecen estos chicos? Que de no ser tratados, detectados, de no hacer la supresión alimenticia, generalmente mueren de una falla hepática aguda. Y tenemos la forma miopática, que les recomiendo que se vean para que ustedes vean una paciente con deficiencia de carnitin palmitoil transferasa 2, que es la que se llama la forma del adulto. Esto es lo que se llama, es una miopatía gatillada. Gatillada quiere decir que existe un evento que precipita la enfermedad. De lo más frecuente son entonces o infecciones severas o ayunos prolongados o fiebres, o como lo vamos a ver en el caso de esta chica,
es cuando hace actividad física, ¿cierto? Entonces, lo que ellos van a presentar es una cardiomiopatía, presentan arritmia y rhabdomiolisis. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver, ya habíamos, bueno, otra cosa que quiero mencionarles es que dentro de las acidurias orgánicas, pues no la vamos a ver hoy aquí, hay una aciduria que está implicada o relacionada con la oxidación de ácidos grasos y es lo que es la aciduria glutárica tipo 2, pero eso después lo vemos. Bien, ya vimos entonces las deficiencias de la CPT. Ahora vamos a empezar con el grupo de deficiencias que tienen que ver con los ácidos grasos, ¿cierto? Bien. Entonces, aquí vamos entonces, hay las enzimas que están relacionadas con la oxidación de ácidos grasos, son entonces las que van a mostrar ese aumento de acilcarnitinas, de ácidos grasos, que es lo que van a permitir, por un lado, hacer el diagnóstico, pero de otro lado, las manifestaciones que presentan estos pacientes. Entonces, miremos acá. Bueno, entonces tenemos la deficiencia de la 2,4-dineoenil coenzima reductasa. Entonces, aquí vamos a tener que estas patologías van a presentar. Tenemos diferentes presentaciones clínicas. Entonces está la forma hepática, la cardíaca, la miopática inducida por ejercicio rhabdomiolisis y la de muerte súbita. Ojo, que la de muerte súbita no es la de muerte súbita del recién nacido, sino que son esas personas que, por ejemplo, están haciendo una actividad física, cualquier ejercicio, y de pronto ahí caen muertos en la cancha o haciendo la actividad física, o incluso, por ejemplo, hacen una actividad física, se acuestan a dormir y se mueren. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Que ellos tienen una hipoglicemia severa. Recuerden que nosotros evolutivamente estamos preparados para tener hiperglicemias, pero no para las hipoglicemias. Es decir, a usted un paciente fácilmente puede morirse de no darse cuenta que está en una hipoglicemia. Realmente no toleramos bien la hipoglicemia. Entonces, esa hipoglicemia, ¿cierto? Se está dando porque hay un desbalance energético, se está estimulando la gluconeogénesis, ¿cierto? Se supone que tendríamos buena la oxidación de ácidos grasos, pero como no se están compensando energéticamente con esa oxidación de ácidos grasos, entonces se va a hacer la gluconeogénesis, pero como se acabaron los depósitos de carbohidratos, entonces pues vamos a empezamos a hacer esa falla energética, ¿cierto? Ahora, lo mismo va a suceder, o sea, eso es en general en el metabolismo, va a estar muy implicado el hígado, pero además de eso, como en el músculo tenemos otras particularidades, entonces empezamos, por eso se activa tanto la creatinina fosfatoquinasa, porque allí tenemos varios mecanismos, ¿cierto? Como esa producción de energía rápida a través de la creatinina, de la fosfocreatina. Y entonces, como resultado, vamos a empezar, además de eso, la producción de ácido láctico. Entonces vamos a tener como resultado una acumulación de una serie de metabolitos que van a dañar la célula muscular y por lo tanto tenemos como resultado esa rhabdomiolisis.
Esa rhabdomiólisis básicamente se va a dar porque hay una descompensación entre una depresión energética representada en ATP y entonces pues se daña la célula muscular. Pero además de eso, cuando tenemos en la parte del músculo cardíaco, eso va a llevar entonces a que se hagan unas arritmias porque la energía también está depletada, entonces no se pueden hacer los cursos normales del trabajo cardíaco, entonces eso va a llevar a que hayan esas arritmias, ¿cierto? Recordemos que a nivel del corazón la mayor fuente de energía va a ser glucosa, lactato y cuerpos cetónicos. Cuando tenemos un desbalance de esto, casi que no podemos compensar rápidamente eso. Y el aumento, además, ya se sabe que el aumento de esas acilcarnitinas y de esos ácidos grasos que son muy tóxicos se vuelven arritmogénicos. Bien. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? Primero recordemos que estamos viendo unas generalidades, después vamos a ver cositas puntuales con casos clínicos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas enfermedades? El diagnóstico de estas enfermedades es complejo, muchachos. Es complejo porque, sobre todo, en nuestro espacio, porque nosotros no tenemos la disposición biotecnológica para detectar esos ácidos orgánicos y esas acilcarnitinas. Es decir, y aquí viene, ojo con esto, que aquí tenemos una clavecita. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la clase que vimos lo de el diagnóstico, que yo quiero como, como resaltar la importancia de los paraclínicos y de lo que nosotros tenemos en nuestro país, porque es que nosotros no vivimos ni en Europa ni en los Estados Unidos. Entonces fíjese que tiene hipoglicemia, acidosis láctica y hipoquetosis. Y, es decir, podemos medir los niveles de glucosa, los niveles de ácidos láctico y los niveles de cuerpo cetónico. Eso está en nuestros laboratorios. Pero nosotros, si vamos a hacer una determinación en el momento de una crisis de ácidos orgánicos, nosotros no tenemos ni HPLC ni espectrofotometría, eh, espectrofotometría de masa para determinar esos ácidos grasos y acilcarnitina para que en una crisis o en un episodio nosotros podamos diagnosticar. Eso generalmente, y aquí se demora o sea, muchos días, no voy a hablar cuántos, pero muchos días. Entonces es muy complejo. Ahí es muy importante como el olfato clínico, es muy importante la asesoría genética que se haga antes de que el bebecito nazca, ¿cierto? Los antecedentes familiares. Pero bueno, ahora hay una cosa muy importante. Durante el episodio, que eso es otra cosa fundamental y que no tenemos casi en cuenta. Aunque no tengamos la tecnología, por favor, muchachos, sean sensibles ustedes a que pidan en el laboratorio, pidan en el servicio, las enfermeras jefes, auxiliares, no depende donde donde lo hagan, que en el momento en que el chico tiene la hipoglicemia, la acidosis láctica, la hipocetosis, es decir, las manifestaciones clínicas que están indicando que puede haber una hipoglicemia, una acidosis láctica, una hipocetosis, que tomen las muestras y las congelen y las lleven. Muchos de esos ácidos orgánicos incluso a veces son volátiles, que los tomen, que los congelen para que después de que ustedes salven al paciente ya puedan mandarlo a caracterizar, porque muchas veces entonces no se hace durante el episodio y a veces salen borderline o en los límites de los rangos de estos biomarcadores. Igualmente,
Los niveles de carnitina total y los libre y esterificada sí pueden incluso, pues se pueden medir, es decir, cuando no está en crisis y se pueden encontrar realmente. Eh, Carnitina total, carnitina libre, esterificada, acilcarnitinas. Las actividades enzimáticas que de acuerdo y que son como la parte confirmatoria de estos metabolitos que ustedes encuentran. Pero les voy a decir, bioquímicamente, usted con encontrar como esa constelación de esta tablita, perdónenme que me pase aquí, ay, la paso porque es que es muy bonita. Esta, diciendo constelaciones que usted encuentra, por ejemplo, aquí, un C16.1, C14.2, C14.1 y C18, es una enfermedad de ácidos grasos de cadena muy larga. Es muy bonito eso, la verdad. Bueno, bueno, claro que es que yo soy bioquímica, entonces pues me gusta eso. Perdón, íbamos aquí. Muy bien. Otra de las cosas que se está haciendo aquí y que es bueno y es malo. Es bueno porque los estudios genéticos, pues de todas maneras, son más específicos, son menos invasivos, etcétera, etcétera, pero el problema es el determinismo genético en el que estamos entrando. Entonces, muchas veces estos pacientes no tienen las mutaciones que están reportadas o no se ve, no es de buena calidad el trabajo que hace ese laboratorio, bueno, múltiples factores y entonces desorienta el diagnóstico del clínico. ¿Qué está pasando hoy en día en Colombia? Todo se hace por diagnóstico clínico. No estoy de acuerdo. Ojo con eso, muchachos. Ojalá que cambien después de haber hecho esta clase. Vamos a hablar del tratamiento. Entonces, el tratamiento en estas enfermedades va a ser, por un lado, la parte aguda, las crisis o el primer diagnóstico, ¿cierto? Donde usted básicamente tiene que restablecer el desbalance metabólico. O sea, solucionar el desbalance metabólico que hay. Es lo primero que tiene que hacer. Porque del manejo clínico que usted le dé a este paciente va a depender la vida o la muerte del paciente. Entonces, pero recuerden, siempre, antes de tomar muestras, guardarlas y seguir. Tómenle las muestras, guárdenlas, mire que el laboratorio se encargue de eso, pero ya usted restablecer el balance metabólico. Y que recuerden lo que las clavecitas que tenemos: hipoglicemia, hipocetemia o hipocetosis se dice mejor. En algunos de esos también le dicen hipocetemia, es decir, disminución de cuerpos cetónicos en sangre. Eh, para algunos casos ácido láctico, para otros CPK, bueno. La insulina, ¿cierto? Muy importante recordar la insulina. ¿Qué sucede? Si usted está sospechando que hay un problema de la beta oxidación, usted tiene que restablecer de ahí para arriba el problema metabólico. Pero por otro lado, tiene que suprimir el que se siga haciendo oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Sobre todo a nivel de ácido graso. Acuérdense el dibujito que les dije: cuando se disminuye la glucosa, se empieza la oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Y esa oxidación de ácidos grasos hace que haya gluconeogénesis. Entonces, lo que hay que bloquear es, para bloquear o suprimir esa oxidación de ácidos grasos del hígado del músculo, entonces tenemos que también bloquear la lipólisis del tejido. Estos chicos generalmente entran en coma, ¿cierto? Entonces, pero además de eso, como muchos de ellos están en los primeros días de vida, hay que tener en cuenta que estos niños no se pueden dejar indeterminadamente porque a ellos se les corta todo tipo de combustible, ¿cierto? Pero como están en una hipoglicemia, hay que ser lo suficientemente experto de saber o sospechar qué tipo de combustible usted le puede ir.
les diría que eso es casi ensayo y error, ¿cierto? Bueno, y además de eso tenemos el problema del amonio. Entonces, ese amonio, dependiendo las cantidades, que eso lo van a entender muy bien cuando veamos la parte de enfermedades de la urea, entonces hay que bajar el amonio. Uno de estos es el carbaglú o carbamilglutamato, que lo que va a hacer es que va a ayudar a activar una enzima que después vamos a ver que tiene que ver con el ciclo de la urea, que se llama la carbamoilfosfato sintasa, que lo que nos va a hacer es ayudar a sacar esos amonios. Existen otros tipos de medicamentos que nos ayudan a sacar por otro lado, pero como estamos en una parte metabólica tan crítica, entonces se hace inicialmente por este carbaglú. Aquí está lo que les mencionaba sobre el ayuno. Como estos chiquitos, o sea, desde que están recién nacidos, y van a hacer unas afecciones en el crecimiento y desarrollo si se hace la supresión de los combustibles, es decir, el ayuno, pero como literalmente, sino drásticamente, tenemos un problema metabólico, lo primero que se hace es pues se hace una supresión de los combustibles. El primero que tenemos es la leche materna, ¿cierto? Usted empieza a ponerle líquidos y todo eso. Pero es muy importante tener cuánto es que eso lo pregunta en el examen, es el límite según la edad, cuánto puede dejar. Pero en general les digo, no se recomienda máximo, dependiendo del país. Hay unos que tienen 36 y otros 38, pero máximo 36 horas. Porque si usted no daña el niño por por el problema metabólico constitutivo que él trae, lo daña a usted porque no le está dando cómo desarrollarse, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, entre recién nacidos hay máximo 3 horas. Esto es lo recomendado en los protocolos internacionales. Lo pregunto en el examen. Bueno, pero además de eso, quiero recordarles que en muchos países, y de ahí la importancia, muchas de estas enfermedades, y en especial lo que tiene que ver con el metabolismo de ácidos grasos, la oxidación de ácidos grasos, son los que se recomiendan para el tamizaje neonatal, ¿cierto? Aquí vemos, estos es como podemos diagnosticar un paciente. Con esto, por ejemplo, los de la deficiencia para cadena media, para cadena larga, bueno, etcétera, ¿cierto? Esto es lo que les digo, la constelación de acilcarnitinas, ¿sí? Luego vamos a ver algunos parámetros que nos ayudan porque, por ejemplo, miremos que aquí tenemos dos, ¿cierto? Por un lado está la deficiencia de CPT1, deficiencia de carnitilpalmitoiltransferasa, y está el defecto de la carnitina translocalasa. Entonces la constelación es la misma, o para estas dos de acá, pero después lo vemos un poquito más adelante. Pero nosotros nos vamos a centrar acá. ¿Qué sucede? Que dentro de los tamizajes neonatales, ¿cierto? Entonces se incluyen las acidurias, aminoacidurias más frecuentes, ¿cierto? Pero miren que tienen un papel protagónico los ácidos grasos. Para nosotros no tenemos eso. Esto no existe para nosotros, pero para nada. Bueno, esto es lo que les iba a decir de acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace por HPLC o por espectrofotometría de masas, donde básicamente se va a medir, este es por ejemplo un perfil normal de acilcarnitina, ¿cierto? Vemos aquí el pico, miremos el pico aquí ya más elevado. En cuanto a este es para acidemia propiónica y este es para enfermedad cadena media,
¿cierto? Entonces, esos perfiles son los que nos hacen el diagnóstico. Ustedes no van a ver eso, ustedes simplemente les llega el nombre de lo que está disminuido o alterado, elevado. Bueno, vamos entonces a entrar a detallar los defectos de la beta oxidación y los podemos agrupar como, pues para cuestión como más prácticas en ir buscando el diagnóstico, los que son de cadena corta y media y los que son de cadena larga y que pueden incluir, pues se pueden incluir, depende de dónde lo estudies, las CPT 1 y 2, o sea, la carnitin palmitoil transferasa 1. Bien, chicos, como lo que sigue es un poco pesadito, yo quiero proponerles que paremos hasta acá. Falta un pedacito, realmente no es mucho, quiero mostrarles, pero como venimos de lo otro más esto, entonces estamos casi que en la mitad de la presentación. Yo les recomiendo que continuemos la próxima clase. No sé qué me dicen ustedes. A mí me parece bien, profe. Sí, porque en la parte que llega, les vuelvo a mostrar, están viendo mi presentación. Ya aquí es un incluso más soso porque vamos a ver casos clínicos y casi que el caso clínico, casi en todo, las formas son casi iguales y lo que nos va a diferenciar es lo que encuentran finalmente. ¿Listo? Sí, alguien está que preguntó como algo. Sí, adelante. Listo, que estás de acuerdo. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar el examen para el 27 de noviembre. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos Muchas gracias, la profe. próxima semana. Saludos, profe. Bueno, chao, que estén bien. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias. Señor Ospina, me imagino que me vas a Sí, preguntar profe. por lo de la cancelación. Sí, profe, porque todavía no he podido hacer la solicitud por Mares. Ah, pero no se preocupe.